Bueno, vamos a dar inicio a la conferencia de prensa. Como les dije, vamos a iniciar con una intervención del embajador Carlos Vecchio. Embajador, todo suyo. Bueno, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Gracias por esta oportunidad, por estar por acá. Y queremos pues fijar posición sobre lo que hemos venido haciendo desde el gobierno interino, desde la Procuraduría y desde la Asamblea Nacional sobre la defensa y la protección de los activos de los venezolanos en el exterior. Por supuesto, particularmente el caso de Citgo, que representa el activo más importante nuestro, ¿no? Entonces, una política que hemos nosotros iniciado desde el año 2019, cuando asumimos el gobierno interino, y un mecanismo para proteger todos nuestros activos que sin duda están en riesgo, incluyendo Citgo, por las deudas millonarias que dejó tanto el régimen de Chávez como el régimen de Maduro. Y por eso hoy Citgo está en riesgo, por ese tipo de deudas irresponsables como fueron manejadas por el régimen de Maduro, y sobre, en particular, cómo manejaron el caso que hoy nos ocupa, que tiene que ver con Cristalex. Recordemos que el régimen de Maduro no solo hipotecó Citgo a bonistas de lo que se denomina bonos 2020, sino también lo hizo con Rosneft y llegó a un acuerdo muy fraudulento con el caso de Cristalex. Nosotros también hemos dicho responsablemente que las deudas legales adquiridas por la República, nosotros las vamos a honrar. Lo que queremos hacer es un proceso ordenado, un proceso articulado, consensuado, que le permita a Venezuela recuperar su capacidad económica, atender su emergencia humanitaria y, por supuesto, ir pagando todas estas deudas conforme a su capacidad económica. De manera que nosotros, insisto, no nos estamos negando al reconocimiento de estas deudas, pero sí queremos hacerlo de manera ordenada, conforme a la ley y evitando aspectos que van en detrimento, en este caso, de los activos nuestros. En el caso de Cristalex, que el día de hoy se celebró la audiencia pública ya final, yo quiero también nuevamente ponerlos en contexto. Lo hicimos hace un mes, cuando dimos una rueda de prensa sobre este caso. Esta es una deuda que nace por una medida tomada por Chávez, donde deja sin efecto unos contratos sobre las minas Las Cristinas que tenía Cristalex, donde es expropiada en este caso esta empresa canadiense. Allí se origina esa deuda. Pierde un arbitraje internacional la República por el mal manejo que hizo Maduro de ese caso. Luego acá, en el año 2018, Cristalex acude a los órganos jurisdiccionales para hacer valer ese arbitraje. Insisto, todo esto en el régimen de Maduro, donde se pierde el juicio en todas las instancias, donde la República ni siquiera intervino y donde no se alegaron las defensas que se han podido hacer en esa oportunidad. Y en aquel momento, en el año 2018, se dicta una medida de embargo contra las acciones de PDVSA Holding, que posee 100% Citgo. Y Nicolás Maduro, en lugar de ejercer los recursos necesarios para defender esa posición, sencillamente firma una transacción, como yo se las dije en la última oportunidad, con Cristalex por $1.400 millones, donde dice que le van a dar $400 millones en efectivo o en bonos, y al día de hoy todavía no sabemos cómo se pagaron esa cantidad de los $400 millones, donde hubo una modificación de esa transacción o ese acuerdo que se hizo entre Cristalex y el régimen de Maduro, y donde la versión en español es distinta a la versión en inglés. De manera que esto se ha manejado por parte del régimen de Maduro de manera irresponsable, sin ejercer la defensa adecuada y llegando a acuerdos oscuros sin ser aprobados por la Asamblea Nacional. De manera que si hoy está en riesgo Citgo, es por esa irresponsabilidad, por el régimen que hoy está manipulando los destinos de la nación. Y nosotros, desde que llegamos en el año 2019, insisto, todo esto ocurrió en el año 2018, antes del 2018, apenas llegamos, que tomamos control de Citgo, comenzamos a hacer todos los pasos necesarios para protegerla. Y logramos
en el año 2019 una orden ejecutiva que protege todos los activos de Citgo. Y a pesar de que el juicio, insisto, donde estaba Maduro, donde no se presentó, donde ya estaban cerradas todas las opciones, logramos construir con todo el equipo del gobierno interino, con los abogados, con la Procuraduría, argumentos que nos permitieran a nosotros preservar Citgo para el futuro de los venezolanos. Y eso es lo que hemos venido haciendo, como yo les comenté hace un mes, de ejercer todas estas acciones que estaban a nuestro alcance para protegerla. En esa oportunidad, el juez, dado los argumentos que presentamos, pidió también la opinión de la administración Trump o del gobierno de los Estados Unidos. Y esta construcción de estos argumentos que hemos hecho con nuestros abogados, con la Procuraduría, y también de entender la dimensión política de lo que se está jugando y de cómo eso tendría un impacto en la dinámica política nuestra y de los Estados Unidos, bueno, logramos construir unos argumentos importantes para que el gobierno de los Estados Unidos se hiciera parte en este juicio y atendiera el llamado que le había hecho el juez para presentar su posición. Y el día de ayer se consignó un escrito trabajado por el Departamento de Justicia, por el Departamento del Tesoro y por el Departamento de Estado, que apoya y fortalece la posición del gobierno interino para proteger Citgo y preservarla. En esos escritos quiero destacar lo siguiente. El primer punto es que dicen que esta deuda de la República no puede cobrarse a Citgo, que es una persona jurídica distinta. Ese ha sido nuestro principal argumento. Hemos dicho que al existir el gobierno interino, el manejo que se está haciendo de Citgo es autónomo e independiente de la República. Y por lo tanto no puede cobrarse una deuda de la República, que es la que tiene Cristalex, con un activo que pertenece a PDVSA, a una persona jurídica distinta. Y que esa figura que ellos se ha denominado técnicamente el alter ego no aplica, porque ya existe un nuevo gobierno que mantiene su autonomía e independencia entre la República y PDVSA o sus subsidiarias, como en este caso es PDV Holding, que posee 100% Citgo. Bueno, el Departamento de Estado o el gobierno de los Estados Unidos ratifica esa posición y da un apoyo al gobierno interino donde claramente establece que se está haciendo un manejo independiente y autónomo entre PDVSA, PDV Holding y Citgo y lo que representa la República. Y por lo tanto, existen nuevos hechos que debe llevar el juez a considerarlo para que no proceda con la venta de las acciones, en este caso de Citgo, que había ordenado, insisto, en el año 2018. Segundo aspecto que quiero destacar sobre la posición que presentó el gobierno de los Estados Unidos. Allí dice que cualquier posición contraria que haga perder Citgo en manos del gobierno interino atentaría contra el gobierno interino, contra la política de Estados Unidos en el hemisferio, en particularmente hacia Venezuela, y sobre la seguridad de esta nación. Ese es un argumento muy importante y fuerte, que es muy distinto a lo que se ha presentado en nuestros casos, donde aquí quedaría afectada la política exterior norteamericana y la seguridad de esta nación y, por supuesto, el gobierno interino, y que favorecería a la dictadura de Nicolás Maduro. Tercer aspecto que quiero destacar de la posición de los Estados Unidos o del gobierno de Estados Unidos en este juicio que presentó el día de ayer. Claramente dice que si estos argumentos que hemos presentado nosotros no son tomados en cuenta, existe una orden ejecutiva que protege a Citgo en favor de los venezolanos y que para que se pueda iniciar cualquier proceso de venta requiere necesariamente una licencia de la OFAC, que es la oficina que otorga estas licencias, que depende del Departamento del Tesoro. Y que no existe pues ninguna condiciones hoy que hagan pensar que se pueda otorgar esa licencia. En otras palabras, la administración del presidente Trump y estas instituciones han dado un respaldo importante para apoyar esta medida de protección de Citgo y que siga haciendo los venezolanos porque entienden que es un activo fundamental para la reconstrucción de Venezuela. Esto también deja a un lado la propaganda del régimen de Maduro, que ha dicho que esto es un acuerdo que había entre el gobierno de Estados Unidos para que eso terminara en manos americanas y quitarle Citgo
a los venezolanos. Ahí está claramente la posición de los Estados Unidos, que dice que es necesario preservar Citgo en favor del pueblo de Venezuela y que todas esas medidas que se han adoptado es precisamente para eso. Así que hemos visto este respaldo claro que va en contra de la propaganda del régimen de Maduro. Y para decirlo claramente, si aquí no hubiese existido el gobierno de Juan Guaidó como presidente interino el año pasado, hoy no tuviéramos Citgo. Y debo decirlo con responsabilidad. ¿Citgo está en riesgo? Sí, por las irresponsabilidades de quienes hoy y ayer manejaron los destinos del país. En este caso, el régimen de Maduro. Y nosotros hemos hecho lo que humanamente posible hemos podido hacer para preservarla, desde el punto de vista político, desde el punto de vista administrativo, diplomático, por decirlo de alguna manera, y también desde el punto de vista legal. Y lo hemos hecho con muchas dificultades, pero en el camino correcto de que esto siga estando en manos de los venezolanos. Yo quiero aquí reconocer claramente y agradecer a la administración del presidente Trump por este apoyo que le ha dado de preservar a Citgo, por lo menos fijar esa posición. Sin duda quedará en manos del juez tomar la decisión final, pero insisto, creo que son posiciones que fortalecen nuestros argumentos, pero siempre le quedará al juez, con la independencia como se maneja aquí el Poder Judicial, tomar la decisión, pero sí debemos decir que nosotros sí hemos actuado diligentemente para proteger este activo tan importante. Y quiero especialmente darle agradecimiento al Elliot Abrams como el enviado especial para Venezuela. Sin su ayuda, pues casi de todo esto que hemos tratado de construir no hubiese sido posible. Yo en lo personal lo hablé con él, muy agradecido por la articulación que se ha hecho dentro de la administración para que logremos pues todas estas medidas que hemos logrado para la protección del Citgo. Finalmente quiero referirme también a algunos hechos que han sido utilizados como propaganda del régimen. Los mismos personajes que le sirvieron de comparsa en el año 2018 a Nicolás Maduro para hacer su farsa electoral, ahora también se están prestando con Nicolás Maduro a presentar escritos acá que no tienen ningún sentido o asamento jurídico, que están mal escritos con errores ortográficos, que son mediocres en la manera de que presentan los supuestos hechos, donde manipulan y mienten, y en lugar de hablar de derecho, lo que hablan son de chismes. Y qué casualidad que esa misma argumentación es la que ha utilizado el régimen de Maduro, particularmente Maduro, Delcy Rodríguez y Arriaza. Y qué casualidad que utilizan propaganda mintiendo, diciendo que supuestamente el juez del caso de Kristalek ha ordenado al procurador y mi persona, porque hay unos conflictos de interés y por lo tanto tienen que presentar información al respecto. Eso es falso. Ahí no se ha ordenado nada. Insisto, estos escritos que se presentaron no han sido ni tomados en cuenta por el juez. Son chismes que sirven de propaganda y que luego la utiliza el régimen para amplificarla en sus medios de propaganda, como es, por ejemplo, la Globovisión de Gorrín. Entonces, hemos visto ya unas personas que en lugar de tratar de proteger el activo, lo que hacen es atacar al gobierno interino para beneficiar a la dictadura de Maduro, porque ni siquiera insisten que esta crisis que tenemos con las deudas que han dejado, el responsable único es Maduro, sino que tratan es de atacar al gobierno interino, insisto, sin argumentos, sino para manipular nuevamente la información. Así que nosotros vamos a seguir. Hemos obtenido un paso importante, una audiencia, insisto, no es, va a continuar la audiencia la semana que viene, el juez tomará su decisión, pero nosotros hemos tomado los pasos necesarios para seguir protegiendo Citgo, lo hemos hecho del año 2019 y el tiempo que hemos estado acá hemos logrado preservar Citgo. Esta misma semana también obtuvimos la suspensión de la licencia de los bonos 2020. Desde el año pasado lo hemos venido extendiendo un poco en esa política de protección de Citgo. Lo vamos a seguir haciendo a nivel, por supuesto, legal. Ya les daremos más información
sobre esto porque hay nueva información que yo espero que termine de favorecer también a la nación para preservar Citgo y, bueno, respalda un poco la política nuestra de que tener ese activo tan importante para que nosotros podamos utilizarlo en el futuro para la reconstrucción de Venezuela. Yo con esto le doy la palabra entonces al procurador especial para que nos hable de los aspectos legales. Muchísimas gracias. ¿Ya? Cuando quiera, doctor. Ya puedo, ok. Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos los que están presentes en esta rueda de prensa, en la que lo que se pretende es expresar fundamentalmente los logros que desde el punto de vista de la actividad judicial que se ha desarrollado en la defensa de los activos de Venezuela, particularmente de lo que se le ha llamado la joya de la corona de los activos de Venezuela en los Estados Unidos, Citgo, se han estado haciendo y que efectivamente hoy son una realidad. Para quienes hemos conocido un poco la actividad judicial que se ha desplegado en esta materia, resulta realmente sorprendente ver el cambio que se ha producido en relación a la situación de Citgo, que efectivamente es un activo del país que se encuentra en riesgo por la irresponsabilidad de los gobiernos de Maduro Chávez, tal como lo refirió, acaba de referir el embajador Vecchio, en riesgo, en una situación muy peligrosa, pero que en estos momentos se están produciendo cambios absolutamente extraordinarios en la defensa y que vislumbran que efectivamente están abiertos los caminos para que los venezolanos puedan seguir sintiendo que esa empresa sigue siendo patrimonio del Estado venezolano. Todos esos logros han sido un esfuerzo colectivo, un esfuerzo diplomático, un esfuerzo jurídico, en el que la Procuraduría Especial de la República ha cumplido un papel fundamental. El equipo que ha participado en la elaboración, la construcción de los argumentos para la defensa de Citgo, que repito, han logrado cambiar dramáticamente la situación, de encontrar una Citgo embargada por decisiones judiciales anteriores a la actuación del gobierno interino y de la Procuraduría Especial. Hoy en día se encuentra Citgo en una situación en la que efectivamente puede decirse que existen extraordinarias esperanzas de salvarla para la República. Todo ese trabajo judicial que se ha hecho, todo ese trabajo jurídico que se ha hecho, ha sido en parte desde el punto de vista judicial, jurídico, del esfuerzo que ha hecho la Procuraduría Especial de la República y particularmente, y esto quiero decirlo especialmente, el esfuerzo liderado por el antiguo Procurador Especial, el doctor José Ignacio Hernández, que con una dedicación, una inteligencia extraordinaria, ha podido conformar el equipo que está en este momento haciendo esa defensa que protege y que preserva para el país y para los venezolanos la empresa. Sí. Para que se hable un poquito más de detalles de esos argumentos judiciales, jurídicos que se han estado exponiendo, yo quisiera pasarle la palabra al doctor Pedro Jedlicka, director de litigio de la Procuraduría, a fin de que de alguna manera exprese dentro de la manera más diáfana posible cuáles son esos argumentos que se han manejado y cuál es la situación en que está la empresa Citgo después de ese cambio dramático al cual le he hecho referencia, de tomarla en un momento en que se encuentra ya embargada y a punto de ser ejecutada, a esta situación en donde se abren las esperanzas y reales, no estoy hablando de ilusiones, esperanzas reales de que efectivamente se mantendrá ese activo para la República. Quiero cederle seguidamente la palabra, repito, al doctor Pedro Jedlicka, que es director de litigio de la Procuraduría Especial de la República. Adelante. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por esta rueda de prensa. Es poco lo que yo puedo agregar a lo que ya se ha mencionado. A fin de cuentas, pues se ha resumido un poco lo que han sido las actuaciones de las últimas semanas. Ciertamente el escenario ha cambiado completamente. Por supuesto es difícil dar algún tipo de predicción. Eso depende al final
del resultado de una audiencia que aún está en curso. De hecho, es poco lo que podemos decir porque la audiencia no terminó el día de hoy. Sin embargo, sí podemos hacer referencia a unos escritos que se han venido presentando en las últimas semanas y que cambian, o al menos han traído elementos que podrían significar un resultado si todo va por el camino que pareciera ir, que cambiaría completamente un juego que parecía haberse perdido el año antepasado, en el 2018, en el momento en que pues, se ordenó ese embargo de acciones. Ciertamente el juez de la causa, el juez Stark, aproximadamente a finales del mes de mayo, pues ordenó a las partes que presentaran escritos adicionales relacionados con defensas a un embargo que ya estaba decretado y ejecutado y que había considerado que tanto PDVSA como efectivamente PDV Holding y por lo tanto Citgo eran el alter ego de la República. Y es que desde que el presidente interino Juan Guaidó pues asumió realmente la responsabilidad en el seguimiento de estos asuntos y por lo tanto el equipo de la Procuraduría, pues se hicieron cambios trascendentales que hoy permiten que se presenten argumentos adicionales, y esos cambios arrancan precisamente porque se garantizó, se reforzó la separación corporativa de PDVSA para garantizar su autonomía e independencia de la República y ponerle fin a unos controles gubernamentales sobre PDVSA y sus subsidiarias en los Estados Unidos que pues venía arrastrándose de los gobiernos de Chávez y posteriormente de Nicolás Maduro, y por lo tanto se nombró una junta administradora ad hoc que ha mantenido una estricta independencia de la República. Igualmente, pues una junta administradora ad hoc que ha mantenido una estricta independencia en el manejo de PDV Holding y Citgo. Y eso permite que hoy se pueda presentar ante el juez que ha habido un cambio de circunstancias que verdaderamente cambian también todas esas condiciones que en su momento evaluó el juez para decretar el embargo y que hoy son reales. Hoy realmente existe una independencia y hoy es posible demostrar que efectivamente hay una autonomía. Entonces, tomando eso, se ha presentado un primer escrito basado en argumentos procesales de la Ley Federal de Procedimiento Civil de los Estados Unidos, que es lo que se ha llamado el Motion 60B, en la cual, pues, por ese cambio radical de circunstancias, desde que la Corte de Delaware emitió en el mes de agosto del 2018 las órdenes relacionadas con el embargo de acciones, pues hoy es posible decir que ya no están dadas las circunstancias para seguir diciendo que existe esa figura del alter ego. Y adicionalmente, y que por lo tanto se pretenda embargar unas acciones de Citgo para cumplir con una deuda que realmente es de la República. Y por otro lado, también existe un régimen de sanciones que no existía en ese año 2018, que prohíbe el embargo de activos de PDVSA en los Estados Unidos sin una licencia específica de la OFAC. Esos son elementos que no solamente han cambiado las circunstancias en general, sino que permiten presentar argumentos que no existían en el año 2018 y que el juez no podía ni siquiera evaluarlos en ese año 2018. Pues lo que se busca, y el juez ha abierto esa oportunidad a que las partes presenten argumentos en este sentido y demuestren esa independencia y ese nuevo régimen de sanciones que prohíbe ese embargo y esa venta de Citgo, lo cual además fue reforzado con esas comunicaciones que emanan del gobierno de la administración, pues, de la administración Trump, del Departamento de Justicia, del Departamento de Estado, del Departamento del Tesoro, particularmente de la OFAC, que vienen a ratificar que efectivamente se quiere preservar, que es la posición del gobierno de los Estados Unidos, pues que se preserve no solo para los venezolanos, sino también para la tranquilidad de los acreedores que confían y que quieren pues, trabajar en ese proceso general de reestructuración de deuda para que Venezuela pueda salir adelante. Pues lo que se busca precisamente es proteger estos activos. Adicionalmente, pues se ha presentado otro argumento quizás un poco más difícil de explicar de forma diáfana, como ha dicho el procurador o como me ha pedido el procurador especial que lo explique, porque son argumentos un poco más procesales, pero que están basados en la ley de Delaware, que es una moción de nulidad o un motion to quash, por el cual se le ha pedido también a la Corte que anule esa orden de embargo del año 2018,
basándose en algunos temas procesales en los cuales pues no se ha demostrado que la República haya pretendido abusar de la forma corporativa de PDVSA para cometer algún tipo de fraude o injusticia que haya derivado en algún tipo de perjuicio para Cristalex en este caso, sino que lo que se ha buscado precisamente es darle autonomía, a rescatar una autonomía e independencia que ya existía y que había sido alterada y que lamentablemente para el momento en que se decreta el embargo, pues no era posible demostrar esa autonomía bajo el régimen y control anterior. Eso hoy en día ha sido rescatado y parte de ese rescate de autonomía pues lo que permite que bajo la ley de Delaware se pueda revisar esa decisión y permitirle al juez pues que tome en cuenta estas consideraciones a los efectos de levantar o anular esa medida de embargo. Digamos que esas son esencialmente las defensas que se han presentado en este momento y que se están analizando en esa audiencia que aún no ha finalizado, sobre la cual pues preferiría no entrar en mayor detalle porque aún las partes están presentando sus argumentos, aún está pendiente que el juez haga las preguntas correspondientes y aún falta un tercer análisis donde pues sencillamente el juez adelantándose a cualquier eventualidad procesal, pues más allá de todos estos argumentos, pues los acreedores han presentado algunas opciones en las cuales pues dicen, bueno, ¿qué ocurre si seguimos avanzando? ¿Qué va a pasar con Citgo y cómo quedan nuestras acreencias? Y han pretendido pues solicitar la venta de Citgo en este caso y le han dicho al juez que debería proceder con una venta inmediata, a lo cual pues se ha presentado nuevamente un escrito, también digo nuevamente porque es el tercer escrito que se presentó en este sentido, donde se hace énfasis en que no es posible, por muchas razones, acordar una venta en este momento y mucho menos acordar la venta que está proponiendo en este caso la parte demandante, porque no solamente no existe o se tienen que decidir previamente estas otras defensas que buscan la nulidad del embargo y que buscan ceder sin efecto del alter ego, sino que adicionalmente las condiciones de mercado pues están dramáticamente alteradas y se generaría un perjuicio irreparable para Venezuela, para el valor de los activos que en este momento se pretenda obtener una venta. Y eso es consecuencia básicamente de una situación bien extraordinaria como lo es esta pandemia que estamos viviendo, la caída de los precios del petróleo. Hay una cantidad de elementos adicionales que si se sigue avanzando en una posible venta de esos activos, pues obviamente se le causaría un perjuicio irreparable y así lo ha dicho también el gobierno de la administración Trump al momento de responder a través del Departamento de Justicia, del Departamento de Estado y del Departamento del Tesoro, pues que se causaría un perjuicio irreparable si se llegara a ese momento y eso es lo que justifica que exista la OFAC, eso es lo que justifica el mecanismo de sanciones y sobre eso pues se ha basado también esta defensa de los activos. Entonces digamos que la situación en este momento es que se han presentado esos escritos y luego pues de que termine la audiencia que comenzó hoy y que por algunas circunstancias técnicas pues se tuvo que dar por terminada para fijar una fecha posterior para la continuación, entonces pues quedarán ya esta nueva etapa que era imprevisible de argumentos hace un par de años, pues nos permita nuevamente tener esperanza de que se van a obtener resultados positivos para el país. Gracias a Pedro Yeklik. Ahora vamos con la intervención del diputado Elías Mata, presidente de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional. Diputado. Buenas tardes. Gracias por permitirme esta oportunidad de conversar con los medios que hoy están aquí. Para nosotros desde la Asamblea Nacional es muy importante este caso que se está llevando a cabo en el día de hoy. Nosotros hemos estado muy atentos a esta situación, no desde el gobierno, desde la instalación del gobierno interino, porque hay que recordar que ya el 10 de diciembre del 2019 la Asamblea Nacional también aprobó, pues, el del 2018 aprobó la nulidad de la negociación que realizó el señor Maduro con la empresa Cristalex cuando procedió
a un supuesto acuerdo de pago de alrededor de 400 millones de dólares. Esto, por supuesto, lo que hizo fue reforzar, darle más razón a Cristalex en este caso. Nosotros recientemente, el 28 de mayo de este año, presentamos un acuerdo a la Asamblea Nacional que cronológicamente explica todo el caso y donde de manera clara se evidencia que hay una responsabilidad política, en este caso del señor Maduro, Nicolás Maduro, y del procurador ilegítimo, el señor Muñoz. ¿Por qué? Porque este es un caso y hay que verlo desde sus inicios. Esta es una concesión otorgada en el año 2002 a través de la CBG de unas áreas, de unos lotes vinculados a las Cristinas, a una de las minas más importantes que existe en Venezuela de oro. Estos lotes, casualmente, en el decreto que emitió en su momento el presidente Chávez, estaban reservados al Estado. Por lo tanto, hay una duda de cómo la empresa CBG, que es una empresa de Estado, le otorgó una licencia de minería a una empresa privada cuando eso no está muy claro en el decreto que emitió el señor Chávez. Si desde allí comienza ya una duda sobre la legalidad del mismo contrato. Luego, este proceso entre el 2002 y el 2011 fue un proceso que no arrojó mayores resultados. No hubo entre la CBG y la empresa Cristalex, digamos, avances en la explotación minera. Y para el 2011, el gobierno decide retirar la concesión, anular la concesión. La empresa Cristalex, en su derecho, ejerció un arbitraje que inició en el CIADI y, de acuerdo a nuestra óptica, por la falta de defensa de Nicolás Maduro, lamentablemente, tanto de Nicolás Maduro como del señor Chávez, ese caso, bueno, lo gana Cristalex y se ordena una indemnización de alrededor de 1.200 millones de dólares. Vimos también cómo en ese momento nosotros, el señor Maduro tampoco ejerce una defensa adecuada en Washington, D.C., en la Corte de Washington, D.C., y el laudo es otra vez ratificado en el 2017. De esa manera, Cristalex, junto a un fondo de inversión, se presenta en Delaware e inicia pues un juicio en esta ciudad y logra en el agosto del 2018 una sentencia favorable de embargo contra la empresa Citgo. Es decir, para esa fecha no había gobierno interino. Todo el caso lo había llevado los gobiernos de Hugo Chávez y de el señor Nicolás Maduro. Es decir, quien perdió a Citgo de verdad fue Nicolás Maduro, porque estando él todavía en la presidencia, hay la sentencia firme que ordena liquidar a Citgo en agosto del 2018. De manera extraña, porque por solo darle ese nombre, uno vio que inició entonces el gobierno de Maduro la negociación con Cristalex en ese momento, en septiembre del 2018, ya con la sentencia firme. Una forma como que de darle aún más la razón a Cristalex. Y se hace esa supuesta negociación de pago, donde se presume que se le cancelaron 400 millones de dólares y se había hecho un acuerdo. Bueno, nosotros en la Asamblea solicitamos la nulidad de ese acuerdo porque eso iba contra los intereses de la República. Luego, por supuesto, toma posesión el gobierno interino en el año 2019, en enero del 2019, y lo único que hemos hecho desde ese momento es proteger y digamos, hacer todo lo posible porque Citgo siga siendo de los venezolanos. Ese ha sido el trabajo del gobierno interino. Para ello, la Asamblea Nacional, la Procuraduría,
la embajada en los Estados Unidos. Todos juntos hemos estado trabajando para garantizar que ese bien de los venezolanos siga siendo de los venezolanos. Eso ha sido nuestro esfuerzo, porque además tenemos razón. Porque si es cierto que en el 2018 el juez tomó la decisión de que existía un alter ego en ese momento porque había una injerencia del día a día sobre las acciones de la empresa y sobre PDVSA por parte del señor Chávez y por parte de Maduro, eso cambió totalmente desde que se instaló el gobierno de transición. Y si ha habido algo que el gobierno de transición ha hecho es respetar la autonomía de PDVSA y la autonomía de Citgo. Y tal como lo dicen en sus comunicaciones el gobierno de los Estados Unidos, el alter ego hoy en día no existe en Venezuela, en este caso de Citgo. Y sí es cierto que puede haber una deuda, que en caso de ser legal, este gobierno, cuando esté instalado, la tendrá que reconocer la República. Pero lo que sí no es cierto es que ellos pretendan cobrarle una deuda a Citgo que no tiene nada que ver en este tema. Entonces nosotros en ese acuerdo ratificamos de manera clara que Citgo no tiene ningún alter ego que ver en estos momentos, que ese argumento que está ejerciendo la Procuraduría en la defensa es totalmente válido. Es bueno aclarar también, porque se ha utilizado mucho, el ex procurador de manera responsable en marzo del 2019 se retiró del caso porque él había sido un testigo calificado sobre el derecho venezolano en ese caso específico. Pero él de manera responsable se retiró del caso y no continuó con ese caso. Ese caso lo continuaron grupos de abogados de la Procuraduría, grupos de abogados de la Embajada de la República de Venezuela en los Estados Unidos y abogados de PDVSA, que han logrado todo esto que hemos logrado, que han pasado ya 1 año y 6 meses, y gracias a ese trabajo y a Dios y a la ayuda de Dios, esa empresa sigue siendo de los venezolanos. Y gracias al gobierno de los Estados Unidos, que ha hecho todo el esfuerzo por ayudar a Venezuela a recuperar su democracia y a mantener esta situación, estos activos en manos de los venezolanos. Así que nosotros no podemos andar escuchando, digamos, esas voces que andan por allí diciendo mentiras. Esta es la realidad. Tenemos la razón. La razón está del lado de nosotros, porque no hemos hecho sino proteger un bien que es de todos los venezolanos. No estamos diciendo que no vamos a cancelar la deuda, pero la deuda es con la República. Y en su momento nos tendremos que sentar y ver si esa deuda, si ese contrato fue legal, si es legal. Bueno, habrá que cumplir con esos pagos. Y bueno, para eso estamos luchando, para cambiar esta situación. Lo cierto es que este gobierno que usurpa hoy el poder, bueno, llenó al país de deuda. Y eso es lo que estamos viviendo en estos momentos en Venezuela y en todas partes del mundo donde han ido un conjunto de demandas. Yo lo quiero dejar hasta allí, pero quiero reforzar que la Asamblea Nacional está muy atenta a estos casos. Ha sido un pilar también fundamental en la defensa de estos activos y lo seguiremos siendo, porque primero son los activos de los venezolanos y para eso fuimos electos, y ese además es el mandato que está en el Estatuto de la Transición que aprobó la Asamblea Nacional. Muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar el periodo de preguntas y respuestas. La primera pregunta la realiza Carla Angola de BTV Miami. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias, buenas tardes. Gracias, Johan, por la oportunidad y gracias a todos. Quería consultarles, ustedes están basando la esperanza de proteger a la empresa en dos pasos. Primero, los argumentos que están presentando ante el juez, y decían que si esto fallaba, tienen la orden ejecutiva que exige el proceso de una licencia para poder entonces llevar adelante cualquier tipo de transacción con Citgo. Pero les planteo esto. Otras veces, jueces en los Estados Unidos
han dejado sin efecto órdenes ejecutivas. ¿Esto qué representa para ustedes? ¿Lo han tomado en cuenta o creen que está blindada esta orden ejecutiva porque otras no lo han estado? Muchísimas gracias. Carla, no, muchísimas gracias por la pregunta. Primero que nosotros creemos que tenemos los argumentos suficientes para sostener el argumento anterior, donde no existe la figura que se denomina el alter ego, es decir, que una deuda que es de la República la tenga que ser asumida en este caso por PDVSA, PDV Holding o Citgo. Creo que los documentos que ha presentado también la administración Trump soportan nuestro argumento, que insisto, si no estuviese el gobierno interino, ya la hubiésemos perdido. Y todos estos elementos existen porque existe el gobierno interino y así lo hemos planteado. Pero supongamos que no son aceptados. El propio juez en su decisión ha dicho que es necesaria una licencia. Es decir, el propio juez está reconociendo la licencia. Y nosotros vemos con claridad que esa orden ejecutiva protege a Citgo. En los escritos presentados por el Departamento del Tesoro, y debo agregar, también se incluyó una carta firmada por la persona que otorga estas licencias por parte del Tesoro de la oficina de OFAC, dijo claramente que las circunstancias que están dadas no lleva a que ellos tengan que cambiar de opinión, de dejar de proteger a Citgo o de otorgar una licencia. Que ni siquiera la posición de que el juez decida avanzar con el proceso de venta los lleva a ellos a cambiar de posición. En otras palabras, yo creo que hay elementos suficientes, y aquí pues la Procuraduría puede agregar más, de que primero tenemos argumentos para sostener lo que hemos dicho. No existe interferencia política, se mantiene la independencia de Citgo como lo hemos venido manejando durante el gobierno interino. Pero en ese peor escenario, el propio juez ya ha reconocido la existencia de la licencia, que ha sido ratificada por la posición de los Estados Unidos y particularmente por la oficina que tiene que dar la licencia, y donde ha dicho que no hay ningún cambio de circunstancia que los lleve a ellos a pensar que tengan que dar una licencia en el caso de Cristalex. Así que yo creo que, insisto, hay posición pues importante que nos fortalecen frente a este caso que ya estaba perdido y que logramos con tanto esfuerzo colectivo de equipo poder generar una mejor posición para la República para preservar Citgo. Siguiente pregunta para Patricia Garib de Argus Media. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por esta oportunidad. Dos preguntas. Primero, ¿han solicitado acceso a los fondos congelados de PDVSA en los bancos de Estados Unidos? Y de ser así, ¿para qué se podría utilizar este dinero? Por ejemplo, ¿se podría comenzar un proceso de negociación con los acreedores, con Cristalex, tal vez fuera de tribunales y comenzar ese proceso de reestructuración de deuda que ustedes mencionaron? Ahora, por otro lado, ustedes argumentan que el concepto de alter ego no aplica bajo estas nuevas circunstancias. Ahora, sin embargo, hasta la semana pasada los nombramientos a la Junta de Citgo fueron ratificados por la Asamblea Nacional en Caracas. Ahora, no así la revisión de refinanciación de Citgo, que en esta oportunidad recientemente no pasó por la Asamblea. Me gustaría saber cuál es el papel o cómo ven ustedes el papel de la Asamblea Nacional en estas circunstancias. Muchas gracias. Sí, bueno, buenas tardes. Sí, en el caso de la primera pregunta, que tiene que ver por qué las designaciones sí pasan por la Asamblea, hay que recordar que estamos en una situación inédita, en un gobierno interino, que se rige por un estatuto que
que aprobó la propia Asamblea Nacional. En ese estatuto se establece claramente que las designaciones de las juntas deben ser, por supuesto, quien las propone es el propietario, en este caso PDVSA. PDVSA fue quien envió la comunicación a la Asamblea pidiéndole que le ratificara las designaciones que ellos habían hecho. Y simplemente la Asamblea lo que hizo fue ratificar. Más nada, no hubo intromisión en el caso, simplemente es darle el marco legal, porque no existe un gobierno de la manera tradicional. El Parlamento se ha convertido en un gobierno en este momento, es parte del gobierno. Por eso que la aprobación de esa designación tiene que ser ratificada por la Asamblea Nacional en vista de lo que establece el estatuto. Hasta allí llega nuestra interferencia. El funcionamiento del día a día de la empresa, el funcionamiento del día a día de la Junta, eso ya es otra cosa. Nosotros no estamos todos los días pendientes de qué es lo que está haciendo. Sí, en el caso del financiamiento, Cingo realizó una emisión para cancelar una deuda y para tener flujo de caja. Es una actividad del día a día normal de ellos. Eso lo aprobaron ellos en su junta directiva. Si hay alguna observación, si hay alguna, bueno, eso saldrá, lo veremos en su momento, pero por ahora es una operación del día a día de una actividad que es pertinente a la junta directiva, no a la Asamblea Nacional, porque es un órgano que está fuera, es una empresa que se rige por las leyes norteamericanas. Ok, siguiente pregunta va para Andrés Rojas. Andrés, déjame buscar para desmutearte. Aquí estás. Listo, Andrés. Buenas tardes. Bueno, ya una pregunta la hizo Patricia Gari, que tenía quería precisar uno sobre la fecha en la que continuaría la audiencia. Y la segunda que tengo es un escrito de ConocoPhillips en el cual alegaba también tener derechos, es decir, si se realizaba un proceso de subasta y de venta de Citgo, y solicitaba al juez la posibilidad de que se hicieran bajo un mecanismo, que se acogieran bajo las disposiciones legales de bancarrota. Entonces, en ese sentido, quisiera conocer qué argumentos se están presentando justamente para que no se dé ese mecanismo de bancarrota, que a criterio de Conoco es un procedimiento transparente, digamos, y se podría ajustar a condiciones de mercado. Buenas tardes. Pedro. Bueno, respecto a la primera pregunta, que es la continuación de la audiencia, todavía, bueno, no sé si en este momento mientras estamos aquí haya llegado algún comunicado, pero el juez, pues, por un problema técnico pidió que le dieran el día de hoy o hasta el lunes para definir cómo va a ser el procedimiento, si se va a seguir igual en una conferencia telefónica o si lo van a hacer por otra vía, pero lo cierto es que en este momento pues todavía no tenemos certeza de en qué fecha. Estamos esperando que llegue el comunicado del tribunal para definir cuándo continúa la audiencia. Y respecto al segundo argumento, digamos que no es propiamente una bancarrota. ConocoPhillips no propuso realmente un procedimiento de bancarrota, sino que el juez Stark pidió, bueno, si se llegara, asumamos que llegamos a la última etapa, que no es lo que está planteado ahora. Lo que está planteado ahora, digamos, son estos dos escritos para determinar si se levanta el embargo o no, pero aún en esa última etapa, pues, ¿qué pensarían los acreedores? ¿Cómo se debería llevar adelante esto para preservarlo, el valor de los activos? Y en ese sentido, pues ConocoPhillips lo que hizo fue, porque lo cierto es que aquí no existe un procedimiento claro en la ley de Delaware que permita determinar qué ocurriría en ese caso. Entonces el juez está pidiendo de alguna manera ideas para tratar de analizar cómo lo verían los acreedores, cómo lo vería en este caso la empresa deudora, que realmente no es la empresa deudora y es parte del problema, el deudor es la República. Y en ese sentido lo que propusieron fue una figura
que si bien tiene alguna similitud en el procesalmente hablando, lo que se busca es que hay algún tipo de control o de verificación del procedimiento de venta a través de una figura de receiver o algo similar que vendría siendo parecido a una figura de un síndico, pero no es, porque no es una bancarrota ni se está planteando ninguna bancarrota. Es simplemente una especie de orden de cómo podría ser eso para tratar de darle mayor espacio. Pero es importante tomar en cuenta que eso es ni siquiera se ha llegado allí en la audiencia, ni siquiera se ha conversado. Nosotros presentamos efectivamente un escrito oponiéndonos a ese mecanismo, tanto al mecanismo que había propuesto Cristalex, que por cierto, la comunicación que llegó ayer del Departamento de Justicia, pues también dice que eso sería nefasto no solamente para este caso en particular, sino en general para todos los acreedores interesados y para lo que vendría siendo la recuperación de la República y la importancia que tiene Citgo. Entonces, ese mecanismo que planteado por Cristalex, que vendría siendo como una subasta, pues es un mecanismo que nos hemos opuesto radicalmente. También nos hemos opuesto al nombramiento de esa figura que está proponiendo Conoco, y eso preferiría no entrar en mucho detalle con eso, porque eso es precisamente lo que todavía no se ha comentado en la audiencia, no se ha llegado a esa etapa. Entonces, preferiría no entrar en esos detalles porque eso va a depender mucho de la continuación. Cuando termine de esa etapa de la audiencia, creo que podríamos dar más declaraciones. Diputado, tiene la mano levantada. ¿Quiere hacer alguna aclaratoria? No, simplemente para poner a la orden de los periodistas a través del equipo de prensa de la embajada el acuerdo sobre Cristalex, donde se declara la responsabilidad política de Maduro y de su procurador ilegítimo, así como también el acuerdo de nulidad de la operación entre Cristalex y el gobierno de Maduro. Cuando lo quieran, están interesados, podemos, por supuesto. Gracias, diputado. Adicionalmente, embajador. No, también están tenemos los escritos presentados por el gobierno de los Estados Unidos. También se lo podemos hacer llegar todo para que ustedes mismos lo puedan leer y puedan tener su interpretación directa de esos escritos. Así que también se los podemos hacer llegar. Embajador, quedó pendiente una pregunta de Patricia Gari, una respuesta que si el gobierno interino ha solicitado acceso a los fondos congelados en Estados Unidos y de ser así, ¿para qué se podrían utilizar? ¿Se podrían utilizar para lanzar un proceso de reestructuración de deuda, por ejemplo? No, fíjate, Patricia, el único monto que nosotros hemos logrado preservar era un dinero que estaba en unas cuentas de un banco privado, de cerca de 342 millones de dólares. Lo hemos logrado proteger. Maduro estaba tratando de tomar ese dinero. Están en las cuentas hoy de la Reserva Federal. Y parte de ese dinero va a ser utilizado por el Fondo de la Libertad, de los 80 millones que fue aprobado por la Asamblea Nacional. Más nada, esos son los únicos montos que nosotros tenemos. Yo en lo personal no tengo información de que exista otro monto congelado y en la medida que tengamos más información, por supuesto, lo haremos saber. Pero el único monto que hoy existe, que logramos proteger, del cual yo tenga conocimiento, son 340 millones, 42 millones, y solamente se ha autorizado por parte de la Asamblea a utilizar 80 millones. El Banco Central de Venezuela ha autorizado también esa operación y por supuesto también tiene que ser autorizados los pagos que se hagan de los 80 millones a través de licencias que otorgue el Departamento del Tesoro de los OPAC. Pero ningún otro monto del que yo tenga conocimiento existe. ¿Ok? Gracias. No, para ratificar lo que ha dicho el embajador, eso es totalmente cierto, solamente están esos recursos. Son recursos que pertenecen al Banco Central y además para poder utilizar los 80 millones en el Fondo de Libertad, que es para el pago de los héroes de la salud, para los recursos que se necesitan para la Organización Panamericana de la Salud, que está ayudando a atender la crisis del COVID y a la Cruz Roja también, y al funcionamiento mismo de la Asamblea Nacional, estos 80 millones de dólares tuvieron que pasar por un acuerdo de préstamo entre el gobierno y el Banco Central de Venezuela. Y en ese acuerdo que pasó por la Asamblea Nacional, además se establece que en los primeros 90 días del gobierno interino, esos recursos deben ser cancelados de nuevo al Banco Central de Venezuela. Es decir, si algo hemos manejado nosotros de manera responsable son los recursos de la República. Así que todos esos cuentos de que
hay cantidades de cuentas a las cuales nosotros hemos pedido acceso y los andamos gastando, es totalmente falso. Así de sencillo. Son falsedades. No hay nada de eso. Por supuesto, queremos iniciar un plan para recuperar los activos, pero no para recuperarlos para gastarlos. Además, el estatuto es muy claro y es bueno que ustedes lo sepan. El estatuto prohíbe gastar $1 que se consiga sin la aprobación debida y explicada a la Asamblea Nacional. Así que lo único que se ha aprobado son esos $80 millones de esos 300 que se han recuperado. Lo demás que les digan es totalmente falso. Siguiente pregunta para Fernando Tineo de Benpress. Listo, Fernando. Ok. Bueno, quería preguntarle un poco por la onda en la que estaba hablando el diputado Elías Mata. Quería consultarle si en algún momento ellos tienen planteado hacer alguna o solicitar una especie de rendición de cuentas a Citgo y luego a PDVSA, pero en este instante a Citgo con estos recursos que se han venido, y permítame utilizar esta palabra, descongelando para que puedan ser utilizados. Hay información de que en el pago de intereses de $71 millones, si mal no recuerdo, esos intereses no se pagaron completo. ¿Qué pasó con ese dinero? Por eso le pregunto por el tema de una auditoría o de una rendición de cuentas. No sé si también el embajador Vecchio quisiera agregar algo a eso. Sí, no, con todo gusto. Con todo gusto. Respetando todo lo que tiene que ver con la autonomía y funcionamiento de Citgo, la Junta Directiva de PDVSA ha estado permanentemente enviando las comunicaciones sobre digamos, la ejecución del presupuesto de Citgo, tanto de Citgo como de PDVSA. Por supuesto, si hay necesidad de que PDVSA presente una rueda de prensa abierta para que ustedes también puedan preguntar sobre estos temas, yo creo que no habría ningún inconveniente, porque si algo tenemos es la transparencia y no hay nada que estar escondiendo, con todo gusto. No, y agrego más, yo comparto lo que acaba de decir el diputado Mata, totalmente abierto y transparente. Yo creo que Citgo para mí es un ejemplo hoy de gestión, una empresa sometida a toda esta dificultad, un gobierno interino con un gobierno o un régimen usurpador, con todas unas restricciones financieras dejadas por el endeudamiento irresponsable de Maduro, han hecho pues que esta gestión haya logrado mantener a Citgo de una manera rentable, operativa, y que frente ahora a la dificultad de la pandemia, pues ese esfuerzo es mucho más complejo y más delicado. De manera que yo más bien destaco esos venezolanos que han venido luchando para mantener esa operatividad de Citgo, ¿no? Y abierto, como hizo el diputado Elías, para que ustedes directamente pues puedan conversar con Citgo y hacer los planteamientos o la información necesaria o que crean conveniente. Los 80 millones, debo aclarar, no tienen nada que ver con Citgo. Eso no son recursos de Citgo. No tienen nada que ver. Una cosa es la operatividad de Citgo y otra cosa es, como lo explicó el diputado Elías Mata, unos recursos del Banco Central que le otorga un préstamo a la República para que puedan ser utilizados. De manera que no tiene nada que ver con Citgo. Y el pago, me imagino que es lo que te refiere de los intereses del año pasado, de los bonos 2020, que se vencieron en abril del año pasado, cerca de $70 millones. Eso se dio una autorización por parte de la Asamblea para que PDVSA pagara ese monto de los 70 millones aproximadamente, porque si no, se perdía Citgo. Es decir, la irresponsabilidad de Maduro llevó a que nosotros, cuando llegamos al gobierno interino, que hicimos todo el proceso para tratar de recuperar Citgo,
Recordemos que fue en marzo que logramos recuperar a Citgo y eso se vencía en abril. Y entonces tenías una decisión que tomar, o dejabas perder Citgo o se hacía el pago de los intereses bajo protesto. Porque nosotros en ese momento dijimos, por un par de zapatos no vamos a perder nuestra casa. Porque eso es lo que hizo el responsable de Maduro, que hipotecó Citgo para comprar un par de zapatos y puso en riesgo a Citgo por un par de zapatos. Y nosotros tuvimos que pagar bajo protesto ese dinero autorizado por la Asamblea Nacional, diciéndole, voy a pagarlo porque hoy no tengo otra opción. Porque como acabamos de llegar a Citgo, pues no teníamos ninguna otra alternativa, porque si no, perdíamos Citgo, insisto, por un par de zapatos. Y lo que hicimos fue que la Asamblea autorizara ese pago. Y a partir de allí, armamos la defensa que ustedes conocen, que fue una orden ejecutiva y fue armar todo el proceso legal, en particular para demandar la nulidad de esos bonos. Pero no voy a entrar en detalle porque eso va a ser un debate que quiero informarlo muchísimo más adelante en las semanas que vienen. Diputado Mata, ¿iba a hacer algún complemento? No, sí, solo para, digamos, apoyar lo que está diciendo el embajador. En ese momento ni siquiera teníamos una licencia de que nos protegiera y lo sensato fue hacer ese pago, pero quedó claro en la aprobación de la Asamblea Nacional que era un pago bajo protesta. Luego vino un pago mucho más grande, que fue el de 900, y no lo hicimos, porque ya teníamos una licencia que nos protegía y porque apelamos además esa decisión. Pero eso es un caso ya que no estamos ahorita tratando y que en su momento el embajador podrá explicar mejor. Última pregunta para Emmanuel Villalobos de TVB Network. Emmanuel. Buenas tardes, gracias por la oportunidad. Quisiera preguntar en relación al tema de los pagos, si este litigio termina beneficiando obviamente al lado de la República, al gobierno interino. Ustedes han repetido que las deudas las van a honrar y que esporádicamente se sentarían a revisar estos contratos y hacer los pagos que haya que hacer, siempre y cuando se hagan desde la República. La pregunta es, ¿de dónde saldrá ese dinero? Entiendo por lo que han explicado que de fondos internacionales no saldría porque no se cuenta con ese dinero, pero debe esperar entonces Cristalex, la transición democrática en Venezuela, que realmente puedan tener ustedes el control de la política interna del país y de las arcas del Estado. Evidentemente, como lo expresó también el diputado Elías Mata, como lo hemos expresado nosotros al inicio de esta conferencia, y también como lo ha expresado el propio gobierno interino con el lineamiento que ha sacado del reconocimiento de deuda. Nosotros lo hemos dicho claramente a todos los acreedores, que Venezuela va a reconocer todas las deudas legales que tiene. Ahora, lo quiere hacer de una manera ordenada y que implique también primero la recuperación económica del país para atender la emergencia humanitaria y que podamos tener apoyo internacional para ello y en función de esa recuperación económica nosotros tener compromisos de pago pues que vayan acorde con esa capacidad económica nuestra. Sin duda que este proceso, para que se dé de manera ordenada, seria, creíble, acompañado por la comunidad internacional, por los acreedores de manera consensuada, requiere una transición política en Venezuela, porque si no va a ser mucho más complejo, mucho más difícil. Yo no quiero anticipar escenarios, pero sin duda que a Venezuela le hace falta un proceso de transición que nos permita a nosotros recuperar nuestra democracia, que nos permita atender la emergencia, porque al final del día eso es la prioridad para nosotros, de salvar vidas, y en el proceso de recuperación económica nosotros tener la capacidad para ir cancelando nuestras obligaciones, estas deudas irresponsables que han dejado, en este caso, la administración de Chávez y el régimen de Maduro. Pero sin duda que es necesario pues que exista una transición para que esto se pueda hacer de manera más ordenada. No quiero anticipar otros escenarios y no cierro ningún escenario, pero por lo pronto creo que hacerlo de manera ordenada, como están haciendo muchos países, que frente ahora a la pandemia se le suma, nosotros teníamos la crisis humanitaria compleja, pero se nos sumó ahora la pandemia, como se le ha sumado a otros países, ha habido pues un mensaje claro de toda la comunidad internacional de unos procesos de reestructuración de deuda que tomen en cuenta estos aspectos. Y creo que para nosotros es mucho más razonable por lo que está viviendo el país. Nosotros nos convertimos en el país más pobre
que tiene este hemisferio. Creo que sería criminal pues que se lleve una política de aniquilación y que no se atienda la emergencia humanitaria. Yo creo que es posible darse esos procesos de transición, tener el apoyo internacional y al propio tiempo tener una capacidad seria, creíble de pago de estas deudas. Lo que le conviene a Venezuela, al mundo libre, a este hemisferio, lo que le conviene a los inversionistas y a los acreedores es que exista un proceso ordenado de transición en Venezuela, que es la propuesta nuestra. Esa es la mejor garantía de que pueda haber un pago de esas deudas. De continuar el régimen de Nicolás Maduro, no habrá manera de que se puedan pagar esas deudas tal y como ellos las contrayeron. Así que más bien la garantía es que nosotros impulsemos juntos un proceso de transición ordenado, creíble, serio, que va a facilitar, por supuesto, insisto, primero, la recuperación económica de Venezuela para atender la crisis humanitaria, pero al propio tiempo va a generar las condiciones para hacer unos procesos de reestructuración serios, creíbles, respaldados por la comunidad internacional. Gracias. Sí, no, para ratificar lo que ha dicho el embajador y precisar lo siguiente: si algo nos ha dicho el presidente interino, y es, digamos, un principio de quienes hoy dirigen el gobierno interino, es respetar los contratos que estén acordes con la ley. Nosotros lo hemos ratificado y lo hemos dicho. Todo aquel contrato que se haya hecho bajo el marco de la legalidad será respetado. Ahora bien, hay casos, y voy a poner un ejemplo. El caso de la empresa mixta Petromonagas, que donde PDVSA tenía en su momento alrededor del 83% de esas acciones de esa empresa mixta, y la empresa Rosneft tenía apenas el 17%. Y luego vimos, mediante un programa de televisión, porque fue así como lo vimos, cómo el presidente Maduro, en su momento presidente, decía que él había llegado a acuerdo con Rosneft para venderle 23% de las acciones de esa empresa Petromonagas por 500 millones de dólares. Bueno, está bien. Primero, nadie sabía si eso valía 500, o valía 600, o valía 1000, o valía 800. Por ejemplo, nosotros tuvimos un informe que eso costaba 800 millones de dólares, pero no hubo con quién discutir eso. Lo que sí está claro es que él no lo podía hacer de manera arbitraria, porque eso es un contrato de interés público. Y eso tenía que pasar por la Asamblea Nacional de acuerdo al artículo 150 de la Constitución. Por eso decimos que esa venta de esas acciones, lamentablemente, es ilegal. Y para el gobierno interino, en Petromonagas, el Estado venezolano sigue manteniendo el 83% de la acción. Y también, en este caso de Cristalex, nosotros hemos dicho en el acuerdo de la Asamblea Nacional de que el decreto en el cual se basó la entrega de los lotes de las Cristinas era reservado al Estado venezolano. Y no podía una corporación como la CBG entregársela a uno. Entonces, eso está en duda. Bueno, vamos a discutirlo también. Porque además pasaron 9 años y no hicieron prácticamente nada en esa explotación. Y están aspirando a cobrar 1.200 millones de dólares. ¿Cómo es eso? ¿No tiene derecho la República, a una República que se respete a preguntar, a hacerse esas preguntas? Claro que sí. Eso es lo que estamos diciendo. Gracias, diputado. Precisamente los periodistas, diputado, demandan la cronología que usted bien explicó durante su primera intervención, así que cuando nos las pueda hacer llegar en un documento se las distribuimos a los periodistas. Listo, ahí lo desbloqueo. Ahí está. Todo gusto, al terminar la sesión le envío los documentos al equipo de prensa para que se los hagan llegar. Muchísimas gracias. Bueno, queremos darle las gracias a todos los periodistas que nos acompañaron la tarde de hoy. En nombre del gobierno interino del presidente Juan Guaidó,
de la Asamblea Nacional, representada en esta oportunidad en el diputado Elías Mata, en la Procuraduría Especial de la República, representada por el doctor Enrique Sánchez Falcón, y el abogado Pedro Yeglica, y de la Embajada de Venezuela ante los Estados Unidos con el embajador Carlos Vecchio. Les estaremos enviando el resumen de la nota de prensa, y el video lo tienen disponible en YouTube también, y si alguien necesita el video nos avisa, y ya también lo tenemos acá al finalizar la rueda de prensa. Muchísimas gracias a todos, feliz tarde.